Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero compartir con ustedes un verso antes de que el pastor venga a darnos la palabra. Estaba ya parado de atrás y sentí pues no le he dicho nada a él, ni siquiera pensaba hacerlo, pero no sé, pienso que el Señor me lo puso en mi mente, en mi corazón para compartir con ustedes. El verso está en Mateos 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28 a 29. Y dice así: Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Este es Jesucristo hablándole a sus discípulos. ¿Qué sucede? Que Jesucristo ha estado en movimiento físico, predicando, hablando con las multitudes, mientras que sus discípulos están físicamente más descansados. Y Él les habla de esto y entonces, ¿qué sucede? Ellos les dicen, ok, estamos listos, estamos descansados, ¿qué vamos? Y Él dice, no, este es el momento para ustedes descansar. Cuando Él les dijo eso, Él se está refiriendo a descansar espiritualmente. ¿Qué significa para nosotros cuando sentimos que las situaciones de nuestra vida nos están consumiendo? No tenemos tranquilidad, no tenemos paz, sentimos desesperados, a veces cuando se refiere a problemas de trabajo, problemas de finanzas, problemas familiares, hasta problemas de salud y un montón de cosas más, que nos indica que tenemos que ir a Dios y entregar estas preocupaciones y decir, Señor, dame descanso, dame paz, ayúdame. Es simplemente una otra forma en que Jesucristo nos repite y nos dice, hey, aquí lo dice, yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Llévese eso en su mente durante su semana. Aplique ese verso cuando se sienta en esos momentos de desesperación o de aflicción, de tristeza. ¿Ya? ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te pido que le des descanso a mi alma. No hay nadie como tú. Tú nos pides que te busquemos en los momentos de aflicción, en los momentos de desesperación, Señor. Y que tan fácil nos olvidamos de que tú eres la respuesta de todos nuestros problemas. Te pido, Señor, que le des descanso a mi mente, libra mi pensamiento de todos esos tormentos, todas esas aflicciones que tengo en mi vida. Y al mismo tiempo, Señor, ahora que nos preparamos a escuchar tu palabra, abre nuestras mentes, nuestros corazones para poder entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Al mismo tiempo, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que no pudieron venir hoy, que los bendigas, que los protejas. Y conforme nosotros caminamos durante la semana, Señor, en los momentos que nos trompezamos y nos caemos, ayúdanos a levantarnos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo. Qué bueno es ver cómo el Espíritu Santo trabaja en los hermanos y cómo están creciendo. Vamos a estar tocando hoy el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 1 al 13. Y muchas veces Dios usa a todas las personas. En este caso usa a una mujer. Ya hay dos veces que el Señor usa, primero la samaritana, que fue de gran bendición para mi vida personal, y ahora usa a otra hermana en la fe
para enseñarnos ciertos principios. Entonces vamos a empezar a leer Mateo 26, versículo 1. Dice así la palabra: Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre se ha entregado para ser crucificado. Después que el Señor habló de todas estas parábolas que los hermanos han estado enseñando, las vírgenes, los talentos, de cómo debe comportarse uno, cuando ve a alguien con hambre, cuando ve a alguien con frío, después de haber dado todas estas enseñanzas, ¿saben qué? Ya me queda poco. Prácticamente lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. Dice: dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado y crucificado. Wow. Muchos de nosotros no podemos pensar eso, ni podemos sentir lo que sintieron los discípulos en ese momento, que su Señor, su amigo, su maestro le está diciendo: después de 3 años y medio, dentro de 2 días no me van a ver más. Yo no sé si pueden aplicar eso en una situación terrenal, de decir, su padre, su madre, una persona de confianza que ha estado ahí para usted toda, dice: ¿sabes qué, hijo? De aquí a 2 días no me vas a ver más. Qué vacío, cómo se sentirían ellos. En 2 días voy a morir crucificado. Y imagínense el estado de tristeza que habrán caído los discípulos, en estado de caos. Por 3 años y medio conocieron a Jesús, caminaron con Él, escucharon su enseñanza, comieron con Él, vieron los milagros y estuvieron en presencia del Dios viviente. El domingo pasado y el antes pasado experimentamos durante la oración la presencia de Dios, tuvimos un refrigerio, y qué bonito es cuando uno siente la presencia de Dios, no se quiere ir uno, quiere seguir ahí. Imagínense caminando con Jesús, comiendo con Jesús, escuchando a Jesús, estando, como dice que Juan se postraba a sus pies, ponía su cabeza en el regazo del Señor, y que de un día para otro te digan: ya no vas a ver más esto. Entonces deben haberse sentido devastados los discípulos, me imagino yo. Entonces Jesús, tanto en su bondad, siempre vemos al león de Judá cuando tiene que aplicarse, y vemos al Cordero de Dios, pero en su bondad siempre los venía preparando. Anteriormente le decían: ¿sabe que me va a pasar esto? ¿Sabe que me va a pasar esto? Esto viene, no ahora, pero viene. En Mateo 16, 21, ya lo habíamos leído unos capítulos atrás, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces vemos que ya el Señor, unos capítulos atrás, ya le estaba diciendo que eso venía. En Mateo 17, 22 le dice: mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Vemos que ya son 1, 2 veces que le está diciendo: esto viene, me van a matar, me van a crucificar. Mateo 20, 17 dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, y al tercer día resucitará. Vemos que nuestro Señor es un Señor realista, que conoce nuestra naturaleza, que nosotros tenemos tendencia de que cuando algo es muy real, nos gusta esconder la cabeza en el agujero, como el avestruz. Nos gusta mirar para otro lado, nos gusta refugiarnos en la televisión, nos gusta refugiarnos
en un juego de pelota, nos gusta refugiarnos en algo y salir de la realidad. Yo creo que por ese motivo el Señor les recordaba, mira que yo voy a salir de entre medio de ustedes. ¿Qué sucede? Que eso hasta estaba en la Escritura, estaba en el Pentateuco, en las profecías. El Salmo 69:1, el salmista está diciendo los padecimientos que va a sufrir Cristo ya anteriormente. Si estos discípulos eran judíos, si estos discípulos alguna vez habían ido a la sinagoga, si estos discípulos alguna vez habían escuchado estas profecías, tenían que darse cuenta que el Señor no iba a estar entre medio de ellos para siempre. Salmo 69:1 nos dice que David dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen, poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos, me hacen devolver aquello que no robé. Era obvio que el salmista no estaba hablando de él mismo, sino que estaba profetizando lo que Cristo iba a sufrir. Isaías 53, otro clásico ejemplo de que ya de antemano el Señor estaba dejando plasmado en la Escritura lo que le iba a pasar a Cristo. Isaías 53:3 dice: fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Vemos que el Señor desde el Antiguo Testamento está dejando saber a todo el mundo lo que va a sufrir Cristo. Vemos que el mismo Jesús, estando en la escena, le está diciendo a los apóstoles, a los discípulos: esto viene, los voy a dejar solos, me voy a tener que ir, voy a morir. Y ellos se entristecían. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios no nos desampara. ¿Cómo que no nos desampara si está diciendo que se va a ir y lo va a dejar? No. Dios no nos deja ignorantes, hermano. A veces nosotros estamos ignorantes porque queremos estar ignorantes, porque tenemos la cabeza con las prioridades equivocadas. Nuestra cabeza está en otras cosas, no en el Señor. Muchas veces hacemos caso omiso a las advertencias de Dios. Leemos las profecías, nos entran por aquí y nos salen por aquí. Y no nos preparamos. ¿Quién le ha pasado que usted va a tener un encuentro con alguien que no le cae bien? Solo a mí. A ustedes no. Saben que va a haber una fiesta y que lo invitan a usted y va a haber 2 o 3 personas que a usted no le caen bien. Pero tiene que ir a la fiesta esa porque no le queda más remedio, porque hay un compromiso por esto, por H o por B. Usted se va preparando mentalmente para ir a esa reunión y empieza a pensar: yo sé que van a estar ahí, yo sé que voy a estar incómodo, pero me voy preparando mentalmente para enfrentar esa situación. Y usted llega y actúa normal, actúa bien y todo, porque hubo un proceso de que usted sabía lo que venía, sabía que era una situación incómoda, se preparó mentalmente. Pero si usted hace caso omiso a las advertencias, ¿qué le va a suceder? Lo va a agarrar eso desprevenido y va a quedar el desastre. Dios no nos deja ignorantes de las circunstancias, Dios no nos deja ignorantes de lo que va a venir. Para eso nos dejó la Biblia, para eso nos dejó las profecías, para eso nos dejó todo lo que está escrito, para que supiéramos que tarde o temprano iban a pasar ciertas cosas. Pero hacemos caso omiso.
Y cuando se cumplen las cosas nos agarra de sorpresa. Y uno dice, wow, yo tengo terror de mirar las noticias. Porque cuando usted mira las noticias y ve lo que está sucediendo en Israel, el que no se asusta no ha nacido de nuevo. Porque el tiempo está cerca. Israel es el termómetro de la venida de Dios. Vemos cómo las naciones se dan vuelta, cómo atacan a Israel, cómo se cesa la ayuda que hay para Israel. Y cuando uno ve esas cosas, dice, wow, el Señor viene pronto. Pero muchas veces miramos para otro lado, muchas veces hacemos caso omiso. Entonces vemos que aquí el Señor le dice, en 2 días, ya se lo viene advirtiendo, ya viene sucediendo. Pero se puede ver la bondad, el amor de Dios en la advertencia. Acá hay un dicho muy común en el sur de la Florida que dice, batalla avisada no mata soldado, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted prefiere? Que un amigo lo llame y le diga, no te vayas por la US 1 porque hay un accidente muy grande y está el tráfico parado, o que te deje que te estrelles. Ay, que no le digo nada. Yo prefiero que me diga, me voy por otro lado. Entonces, por eso bien nos dice Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:20, dice que no menosprecies las profecías. Dices, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno y absteneos de toda forma de mal. ¿Qué nos hace eso? Cristianos que pensantes, cristianos que analizan las cosas, cristianos que están a la expectativa de lo que va a venir. Y vemos eso en la manera que el Señor le habla a los discípulos. Hemos leído 4 versículos en los cuales le dice, oye, esto viene, voy a partir de entre medio de ustedes, me van a matar. Ellos se entristecían mucho, dice uno de los versículos. Pero nuestro Señor es así, nos dice la verdad, porque la verdad, ¿qué nos hará? Libre. Hace un tiempo conocí a personas de una congregación en la cual el pastor falleció y no había copastor, no había diáconos, no había nadie que tomara el lugar. Los cogió de sorpresa. Esa iglesia se cayó. Porque llegó un momento que no estaban ni preparados, ni pensaron que el hombre, no podemos poner los ojos en el hombre, porque el hombre es finito, el hombre es efímero, y esa iglesia se cayó. Entonces, es lo mismo que está pasando aquí. Cristo le está diciendo, oye, prepárense. ¿Y qué sucede para aquellos que han leído la Biblia, que han estudiado un poco las Escrituras? ¿Qué sucede cuando Jesucristo es crucificado a todos los discípulos? ¿Qué les sucede? Se desparramaron. Y uno de ellos niega al Señor que era parte de... Cundió el pánico, no estaban preparados. Ahora, si hubieran prestado atención a las advertencias del Señor, ya llegó un momento y hubieran estado preparados espiritualmente, mentalmente, le hubieran dicho al Señor, ¿qué vamos a hacer cuando te vayas? Yo no veo esa pregunta en la Escritura. ¿Usted la encontró? Cuando Él le decía, me quedan 2 días. Nadie le preguntó ahí, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, Señor, ¿y cuando te vayas qué vamos a hacer? Dinos, aconséjanos, ¿cómo debemos proceder? Y eso demuestra la naturaleza humana. Muchas veces esperamos a estar en el problema y ahora qué, no nos preparamos. Entonces vemos también que otros hermanos que siempre estaban escudriñando las Escrituras, viendo lo que iba a pasar, viendo si lo que se predicaba era verdad, eran los bereanos. En el libro de Hechos 17:10 nos habla que había un grupo que ellos escudriñaban y comparaban lo que los apóstoles estaban enseñando con las Escrituras. Hechos 17:10 dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos
estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban asegurándose de lo que iba a suceder. Si yo soy el discípulo de Jesús y Jesús me dice en 2 días me voy, yo le pido explicaciones, le pido qué es lo que voy a hacer, cómo debo proceder. Es Dios, el Hijo de Dios viviente. Muchas veces nosotros no buscamos la verdad, no escudriñamos. Entonces dice que a consecuencia de que ellos todo lo escudriñaban, de que todo lo indagaban, todo veían a ver si era verdad o no, dice en el versículo 12, dice, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. ¿A qué los exhorto, hermanos y hermanas? Que escudriñen las Escrituras. Prepárense espiritualmente para las cosas que van a venir. Estén preparados, estén alerta. Vivimos en tiempos difíciles. Tienen que estar preparados. Vamos a seguir leyendo. Mateo 26:3. Mateo 26:3. Dice, entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarlo, pero decían, no durante la fiesta, para que no haya tumulto en el pueblo. Vemos que hay un complot, vemos que hay un plan, una estratagema de matar a Jesús. Y ya eso no es nada bueno, no es nada nuevo. Usted dirá, no, pero lo acaba de leer ahora, no, pero lo hemos enseñado a través del libro de Mateo, que no es la primera vez que hacen un complot para matar a Jesús. Y eso era política pura. Porque al llegar Jesús, declararse el Hijo del Dios viviente, ¿qué se le acabó? Se le acabó el negocio a toda esta gente. Se le acabó el negocio. No hace falta ningún sumo sacerdote, ya el sumo sacerdote llegó. No hace falta ningún intermediario entre Dios y los hombres, ya el intermediario estaba ahí. ¿Qué sucede con todo ese grupo de gente? El negocio se le acabó. Por eso los irritaba tanto. Inclusive Jesús sanando los días de reposo. Y dice que pensaban matarle, porque les arruinó el negocio. Entonces, este complot de los fariseos no es nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. El salmista habló de la persecución que iba a sufrir Jesús por medio de las personas en poder. Entonces, nos damos cuenta de la pobre posición de conocimiento que tenían los discípulos. Judíos, probablemente atendían la sinagoga todos los domingos, pero todo les entraba por acá y les salía por acá. Porque el hecho de, si hubieran escuchado alguna vez Isaías 53, que el rabino hubiera sacado los rollos, hoy vamos a hablar de Isaías 53, vamos a hablar del Salmo tal, de los padecimientos del Mesías. Eso es enseñanza judaica. Y nadie sabía lo que estaba sucediendo, que el Señor iba a ser perseguido, que el Señor iba a ser torturado, que el Señor iba a ser muerto. Y aquí vemos que hay un complot que los fariseos estaban haciendo para eliminar a Jesús. Pero no es nada nuevo, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Los salmos, el Salmo 2, capítulo 2, versículo 2. Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros las cuerdas. Entonces, también en Mateo capítulo 12, versículo 13, habíamos leído anteriormente. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y fue restaurada sana como la otra. Dice, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. O sea que vemos a Jesús haciendo una sanidad y a ellos les cayó como algo terrible que había hecho Jesús y que procuraban destruirlo. O sea que
si andamos con Jesús y vemos todas estas cosas sucediendo, es un preámbulo de qué, de lo que viene, que estaban en La Land. Y uno dice, oh, estos discípulos no prestaban atención a nada, no veían las señales, no veían la persecución, y nosotros ¿qué estamos haciendo? Nosotros a veces estamos en la luna. Entonces, Marcos 3:6, otra instancia cuando quisieron matar al Señor de vuelta. Dice, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirlo. No era matarlo, para mí hay una diferencia entre matar y destruir. Usted mata a una persona, le da un tiro, le da una puñalada, se murió ya, pero destruirlo es que no quede nada. Destruirlo es que, lo maté, lo metí al horno, se hizo polvo, tiré el polvo, no quedó nada, lo destruí completamente. Y vemos que en 2 ocasiones lo querían destruir, era un odio demónico, un odio satánico, al punto de decir, lo vamos a destruirlo, que no va a quedar nada de él. Entonces, ya vemos que eso no es nada nuevo, ya venía pasando. Si lee los evangelios se va a dar cuenta qué cantidad de veces quisieron prender a Jesús para matarlo, porque no les gustaba lo que estaba haciendo. Entonces, también seguimos leyendo ahí Mateo 26:6, dice, y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza cuando estaba sentado en la mesa. Vemos una actitud religiosa ahora. Dice, pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero haberse dado a los pobres. Si usted mira eso del punto de vista mundano, del punto de vista terrenal, del punto de vista regular, se da cuenta que la mentalidad del hombre, nosotros hubiéramos sido mejor administradores, si esa mujer no hubiera tirado el aceite tan caro, hicieron todo un plan. ¿Y cuál es el propósito? Tenemos que bendecir a los pobres. El que escucha esto dice, ¡guay, qué bueno esta gente! Mira qué buena intención, pensando en los pobres. Pero hay más, porque después el apóstol Juan, en el libro de Juan, declara quién fue el que hizo el comentario ese y por qué. Y nos vamos a dar cuenta en un segundo, pero el hermano Matthew Henry nos dice en su comentario que lo que hizo esa mujer fue algo fuera de lo común. Dice Matthew Henry, el ungüento derramado sobre la cabeza de Cristo fue una muestra del más alto respeto. Dice, donde hay verdadero amor en el corazón por Jesucristo, nada se considerará demasiado bueno para dárselo. Y vemos ahí lo que vamos a leer. Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado en la mesa. Y vemos que para los discípulos, por no decir el discípulo, eso fue un mal gasto, fue un desperdicio, un derroche, como dice mi querida esposa. Entonces, ¿qué aprendemos de esta señora? Que nada que podamos darle a Dios, le tenemos que dar lo mejor. Ella fue y le dio el alabastro, le dio lo mejor, lo más caro. No lo pensó 2 veces, se lo echó, lo ungió. Es lo mismo que hay perfumes, las hermanas saben de esto más que yo. Van a ir a Perfuminia, o van a Walgreens, o van a Navarro, Macy's, y a veces un perfume, 10 onzas, una cosita así, $200. Y los hermanos dicen, uy. Los hermanos levantan la ceja cada vez que...
Porque cuando, ay, a mí me gusta el perfume tal de... Chanel sí. Dice, no podía haber pedido Candy o... No, viene de $200, las 10 onzas. Imagínense si va a comprar una botella más grande. Y nosotros a regañadientes, hay que mantenerla feliz. No le compre el perfume ese. Entonces va, pero esta mujer, el perfume más caro, el perfume más... He leído otros artículos, otros comentarios que dice que eso era un perfume fragante, era... En esa época, era el Gucci de esta época, el Donna Karen, lo mejor que había. Entonces, ella no lo pensó dos veces. Le dio el perfume ahí y lo ungió. Y eso le cayó mal a cierta gente. Y lo peor de todo es que hay una trama, ¿no? Que tratan de ocultarse atrás de la religiosidad. De, oh, estoy haciendo una buena obra, estoy pensando en los pobres. ¡Qué desperdicio! ¿Qué podemos darle al Señor que no tenga? Él es el dueño del oro y la plata, Él lo tiene todo. Tenemos que darle lo mejor de nosotros. A veces renegamos cuando tenemos que venir a la iglesia. Y eso que nosotros no somos una iglesia legalista, que tendríamos servicio los lunes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Yo estuve por esa iglesia. Lunes, día de vigilia. Miércoles, enseñanza bíblica. Jueves, día de las damas. Viernes, día de los jóvenes y los caballeros. El sábado de victoria. Domingo de siesta, porque ya todo el mundo estaba tan cansado que no llegaban al servicio. Y en ayuno. Y aquí que venimos un domingo nada más, 2 horitas el domingo, a veces nosotros, hasta yo no le digo que usted, yo también, si no fuera por ella que me saca patadas, dice, Ale. A veces no, digo que ya me llamo a Roger para que Roger... No. Y a veces que le tenemos que dar lo mejor, nos cuesta. Démosle lo mejor. Renegamos cuando tenemos que venir a la casa del Señor. Otra vez a la iglesia, ¿no? Se fue la semana y ahora a la iglesia. Se me fue el sábado. Rapidísimo, que tuve que cambiarle el aceite al carro, tuve que cortar la hierba. Se me fue el sábado y ahora el domingo, mediodía perdido en la iglesia. No, porque solo yo pienso esas cosas, ustedes no piensan eso. Renegamos cuando tenemos que dar una ofrenda. Acá nosotros no tocamos ese tema. Pero ahí está la cajita. Y a veces, pues si doy la ofrenda, no puedo ir a comer el domingo. El domingo es el día que no cocino, entonces. Y si tengo que hacer a la mujer cocinar el domingo, me va a pegar. No, mejor la doy el otro domingo. Renegamos. Y se nos olvida que todo lo que hacemos en la iglesia es para quién, para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel el cual, y no le estoy haciendo esto para que tenga un cargo de conciencia, sino para que entre en razón, que no hay nada más importante que darle lo mejor a nuestro Señor, como lo hizo esta mujer. Había otra que empezó a llorar, dice, y con sus lágrimas le lavó los pies al Señor. Quebrantamiento. Se nos olvida que Cristo lo dio todo por nosotros. Lo dio. ¿Quién ha visto una película? Hace un tiempo hizo una película Eddie Murphy con Dan Aykroyd, que uno era un mendigo y el otro era rico, y por alguna razón cambian los papeles. Y el mendigo toma la posición del rico y el rico tiene que ser mendigo. Y ahí se ven las cosas. Hay otra película de Mel Brooks que se llama High Anxiety también. Tipo que lo tuvo todo, lo pierde todo y termina en la calle. Entonces, póngase usted en una situación que se haya ganado el loto y tenga $100 millones. Su estilo de vida cambia, ¿verdad? Y de un día para el otro, el contador se va con todo su dinero.
Se fue a las Bahamas y usted se quedó con cero. De vuelta a trabajar, de vuelta a sufrir, de vuelta. ¿Cómo se sentiría usted? Y Jesucristo, aparte de que murió en la cruz, se negó a sí mismo, el Hijo de Dios. Estaba en un principio, cuando se hizo todo, dice que Él estaba ahí. Lea primera Juan, capítulo 1, versículo 1. Él estaba ahí. Él lo hizo todo, sostiene todo en la palma de su mano. De estar en esa posición, decir, esto no me significa nada para mí. ¿Dónde está eso? Porque eso yo no lo he leído, nadie me lo ha enseñado. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esto lo tendría que tener marcado en su Biblia. Porque no solo se sacrificó en la cruz nuestro Señor, sino que dejó todo su prestigio, toda su posición, todo su caché, todo lo que tenía, todo lo que era, lo tiró a la basura por nosotros. Imagínense eso. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que lo dejó todo para experimentar lo que nosotros experimentamos. Y hay gente que no piensa esto de su Señor. ¿Por qué se merece lo mejor? Oh, pero ¿cómo que Él no sabe cómo tú te sientes? Lee la Biblia, lee la Biblia. Jesús, ¿qué era? ¿Cuál era su profesión terrenal? Lo dice la Biblia. Ahí va Jesús el carpintero, el hijo de José. ¿De dónde aprendió el negocio de carpintería? De su padre terrenal. O sea que trabajó, se sudó. Imagínense ahí en el Medio Oriente, en los calores que hay ahí, cortando, haciendo sillitas, haciendo mesas, Jesús ahí trabajando con el Padre. Sabe lo que es trabajar, sabe lo que es pasar. Sabe lo que es ser traicionado, sabe lo que es pasar insultos, sabe lo que es ser difamado. Todo lo sufrió. Entonces, sí, Él se despojó de todo, sufrió y al final se sacrificó en la cruz. Por eso Él es digno de todo lo mejor de nosotros. Vamos a darle lo mejor. Gloria a Dios. Si venimos a la iglesia, venimos con un corazón dispuesto, contento, voy contento. ¿Por qué? ¿Porque el pastor se lo merece? No, porque Jesús se lo merece. Porque Jesús se lo merece. Dice, por lo cual, por todas estas cosas que Jesús hizo, que se despojó a sí mismo, dice, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre, que es por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso Él se merece lo mejor, por eso se merece tu alabastro mejor. No porque es cualquier cosa, no es porque es un ritual, porque tenemos que venir a cumplir. No, venimos acá a visitar la casa del Padre, venimos acá a buscar de Jesús, venimos acá a buscar de su presencia, venimos acá a aprender más de Él, porque Él es digno. Él es digno. Imagínense, a mí no me gusta caer en el tema de la política, pero sea republicano o demócrata, yo no me arrodillo ante ningún hombre, sea quien sea, ante el único Jesucristo. Él es digno. Ni Trump es digno, ni Biden es digno, ni Teddy Roosevelt es digno, ni John Fitzgerald Kennedy es digno. Ninguno de ellos son dignos, ellos son instrumentos para bendecir una nación. Pero el único que es digno de recibir lo mejor de nosotros es Jesucristo. Premio Nobel de Medicina, Premio Nobel.
¿Quién te dio el cerebro ese que tienes? Hemos creado imagen y semejanza del hombre, de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Piénselo, ¿quién es digno de lo mejor de usted? No, mi esposa, porque no, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, nada. Pero abuelita fue tan buena. No, abuelita tampoco. El único que es digno de lo mejor de ti es Jesús. Dele lo mejor. Cuando haga algo por Jesús, hágalo de corazón. Él es digno. Vamos a seguir leyendo. Mateo 26, 10. Entonces vemos que Jesús ahora le pide explicaciones a los discípulos estos que estaban quejándose por qué derramó el alabastro. Ahora póngase a pensar esto, llévelo a su vida diaria. A mí me da una rabia cuando la gente se mete en lo que no le importa, ¿no? No solo a mí. A usted no, usted es santo, yo no. Viene alguien a tu casa y te dice, yo tenía que poner ese adorno que vendría mejor allá. Acá, que a ti qué te importa si tú no pagas el adorno ese, tú no pagas el mortgage, tú no pagas nada aquí para venir a decirme dónde voy a poner el adorno ese. No, que tú tienes semejante terreno, ¿por qué no pones una piscina ahí? Y tú vas a pagar el cloro, vas a pagar el agua, vas a pagar al piscinero, vas a venir a bañarte. La gente son así. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿De quién era el alabastro? De la mujer. ¿Quién pagó por el alabastro? La mujer. ¿Quién tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana con el alabastro ese? La mujer. Amén. Y esta gente, no, porque no tendrías que haberse lo echado al Señor. Oye, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que yo ahora, viene Jesucristo, entra por la puerta y, ¿no? Señor, acá está mi carro, acá está la puerta de la casa, todo esto es tuyo. Amén. Y hay gente, pero ¿por qué si al Señor no le hace falta nada? Porque se me dio la gana. Porque es mío, se lo quiero dar a Él. ¿Quién mejor? No, pero a veces te llaman de la policía, oye, done aquí para darle un stickercito que lo ponga en el carro y no le den ticket. Usted no sabía eso, ¿no? Que va más allá del altruismo. Ay, sí, yo doné. No, los policías ven, este es donador. ¿Sabes qué? Te va a dar un warning. Ahora sí, si no tiene el sticker, te fundiste. No. A veces donamos a cosas, a causas que no. Y al Señor, cuando el Señor te dice en el corazón, oye, ve ese que está ahí cruzando, ve y háblale de mí. Yo nos sale, parecemos Scooby-Doo. No, Señor. No le damos lo mejor. No le damos lo mejor. Entonces, aquí Jesús le llama la atención. Mateo 26, 10. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Es Dios que está hablando aquí. Dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendré. Me muero en 2 días, vienen y hacen un gesto bueno por mí, que soy el Hijo de Dios, y tú te pones a... que si los pobres. ¿Y por qué le dice los pobres siempre? Pues de acuerdo a la ley judía, hay un porcentaje de las ganancias que habían en el templo que eran para los pobres, para las viudas. Eso era ley para ellos. O sea que eso siempre iba a haber un beneficio para los pobres. ¿Entiendes? Pero Jesús se moría en 2 días. Dice, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Wow. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho en memoria suya. Quedó plasmada esta mujer en las escrituras a través de la historia. Gloria a Dios. Su gesto quedó plasmado ahí. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros que sea tan bueno que digan, José, me voy a acordar, yo me muero mañana y al otro día ya
hay otro aquí. Esta generación nueva así. Se murió el abuelo. ¿Qué abuelo? ¿Cuál? Se murió hace un mes, ya te olvidaste del abuelo. No hay tradición, no hay nada. Yo, toda mi familia por parte de mamá, están todos en el cielo. Me acuerdo de cada uno de ellos. Sé lo que le gustaba, sé lo que no le gustaba. Sé su historia, porque eran mi familia. Hoy día no es así. Esta generación no importa nada. ¿Quién era tu abuelo? No sé, ni me importa. ¿Quién era tu bisabuelo? No sé, ni me importa a mí quién era mi bisabuelo. Sí. Pero esta mujer quedó plasmada en la historia porque le dio lo mejor a Cristo. No es el hecho de ustedes lo mejor para quedar, que la pongan en el librito, no. Se ve el corazón de ella. La religiosidad puede arruinar una buena obra. ¿Se da cuenta? Estos estaban siendo religiosos. No, ¿por qué? Si vendemos eso, se lo damos a los pobres. Y ocultándose atrás de la religión. Pero vemos que en el libro de Mateo y Marcos se menciona que habla de varios discípulos que estaban protestando, pero que era un desperdicio. Pero Juan, ¿cuál era? Juan era el discípulo amado, era el que siempre estaba a los pies de Jesús, siempre estaba ahí. Apunta directamente a quién fue el que hizo el comentario y por qué. Juan sí que no tenía pelos en la lengua, que es lo que le falta a la iglesia moderna hoy. Llame las cosas como son, déjese de cuento. El que es ladrón es ladrón. El que es mentiroso es mentiroso. El que es mal genio es mal genio. Ay, no, que tiene un problema de carácter. Sí, de mal carácter. Ay, no, que él ve algo ajeno y es un síndrome de cleptomanía. ¿Qué síndrome? Es un tremendo ladrón. ¿Qué síndrome de cleptomanía? Es mentiroso, el pobre tuvo un pasado que lo llevó a mentir. Tremendo mentiroso, no le crea. Como Pedrito y el lobo, que después se lo comió el lobo, porque tanto mintió que después nadie le creyó. No, llamemos las cosas por su nombre. Y aquí Juan es que le dice, no, esto fue fulano de tal. Y a veces lo que falta, hablar las cosas por su nombre. Porque si no, ¿quién quedan sucios? Todos los apóstoles estaban sucios. De acuerdo a Marcos y a Lucas, todos estaban protestando porque no, gracias a Dios por el evangelio de Juan, que aclaró las cosas. Vamos a leer Juan 12, capítulo 12, versículo 4. Juan sí fue. ¿Te acuerdas de ese niño chismoso de la escuela que le llevaba la manzanita a la maestra? Si no, el que le hizo la zancadilla fue fulano. Y te delataba ahí delante de todo el mundo. Aquí Juan, el discípulo amado. Juan 12:4. Y si Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, no, más claro imposible. Judas fue el que dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Detalle, ¿hasta cuánto valía? ¿Quién era el que dijo el otro día que un denario era un platal? Roger fue en su enseñanza, que dijo que era un salario como de 5 meses, ¿no? 5 años, ¿cómo era? Era un talento. Entonces, era carísimo, ese es el punto. Y no se dio a los pobres. Y mira lo que dice Juan, dice, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba de ella. ¡Ah! Las intenciones del corazón, ¿eh? ¿Cuánta gente hay que no se escuda? Ay, yo soy tan bueno, yo le doy a los pobres, yo limpio la iglesia, yo vengo aquí y siempre estoy pendiente. Pero ¿cuál es la intención de tu corazón? La posición, que te pasen la mano y te digan, ay, qué bueno tú eres. Hay gente que se oculta detrás de la religión
para manipular, para que digan qué bueno es. Y aquí vemos el caso de Judas. ¿Qué le importaba? Juan dice, a él no le importaban los pobres, a él lo que le importaba era el billete, porque como él era el tesorero, ¿cuánto no está ocurriendo en la iglesia de hoy eso? Que vemos el robo a las congregaciones, los cepillan a los miembros. Y a mí me pasó en una mega iglesia que yo digo, 2.000, 3.000 miembros. Una hermana que nos recibió allá en a mí nos trató muy bien, desaparece de la película por no sé cuántos meses. Y cuando vuelve nos cuenta, perdí el trabajo, perdí esto, perdí lo otro. Nadie del liderazgo de la iglesia me llamó. Nadie de la congregación me llamó. Wow. Solo te llaman para que... Entonces, las intenciones del corazón a veces es una fachada. Y que lo que tenía Judas ahí era una fachada. ¿Cuántas personas no se ocultan atrás de la religión? ¿Cuántas personas manipulan los principios bíblicos para salirse con la suya, para controlar? ¿Cuántas personas se ocultan atrás de una apariencia piadosa? Cuidado con estos personajes, hermano, tengan cuidado, porque están ahí. Pueden ser líderes, pueden ser el hermano que se sienta al lado tuyo. Vamos a leer lo que nos dice Juan 13:26. Wow, mira lo que sucedió ahí con Judas. Dice, es aquel, Juan 13:26, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Wow! ¿Qué nos dice eso de Judas? ¡Wow! Fue poseído prácticamente. ¿Qué es lo que no tenía adentro de él? A Jesús. Porque fue el único, de todos los 12, fue el único que fue poseído. Entonces, ¿qué sucede? ¿Un cristiano puede ser poseído? No. Pero sí, hay que tener cuidado con los encubiertos, con los infiltrados, con los que vienen a hacer daño, con los que ven a alguien que está haciendo algo bueno y en vez de decirle que está haciendo algo bueno, tratan de hundirlo. No ha conocido a esa gente que no tienen agallas para hacer nada, pero son los primeros que vienen a reclamar. El pararse acá no es fácil y los diáconos lo saben. Ha predicado Roger, Andrés, Poli, y no es fácil. Y cometemos errores. No es fácil. Pero qué bonito es cuando viene un hermano que hace el esfuerzo y dice algo y después le dice, oye hermano, gracias, qué bueno, me alegro que estés enseñando. Pero hay gente que no, hay gente que viene y te acaba. Te acaban. No, porque cuando hablaste leíste mucho. Cuando hablaste no usaste un símbolo de exclamación, no usaste suficiente exclamación. Dijiste una pregunta y no usaste símbolo de pregunta al final. Y vienen con cosas que tú dices, wow, pero este viene a darme aliento o viene a enterrarme. Y es lo que está sucediendo con esta mujer del alabastro. Judas la quiso enterrar, quiso destruir su buena obra, quiso destruir su testimonio, quiso destruir. ¡Ay, desperdicio! Tened cuidado porque hay gente que está dentro de la iglesia que pretende ser, pero no son, por su actitud. Por eso las escrituras nos advierten en el libro de los Hechos. ¿Usted quiere saber cómo funciona una iglesia? Vaya al libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 29. Mire lo que dice aquí el apóstol. Supuestamente el libro de los Hechos fue escrito por Pablo. Entonces,
Hechos capítulo 20, versículo 29. Miren lo que dice. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos atrás de ellos. Wow. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Si eso le pasó a Pablo, si eso le pasó a los apóstoles, ¿qué podemos esperar nosotros? Tenemos que tener que estamos viviendo en tiempos difíciles, hermano. Aquí esta iglesia chiquita han pasado gente, hermanos y hermanas, que dan miedo. Yo a veces no dormía, porque vienen a contaminar, vienen a destruir. ¿Quién viene a robar y a destruir? El ladrón. ¿Quién es el ladrón? Y el que actúa así de esa manera, olvídese. Judas era uno de los discípulos, caminó con Jesús, conoció con Jesús, comió con Jesús, estuvo sentado con Jesús. Sin embargo, Satanás entró en él. ¿Por qué? Porque no había creído. Yo creo que él no había creído que Jesús era el Hijo de Dios viviente, como Pedro, sino que dijo, este es uno más. Cristiano no puede ser poseído, hermano. Puede ser influenciado, puede ser oprimido, pero poseído no. Dice, primera de Juan 4:4 nos dice, hijitos, ustedes son de Dios y por eso ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Si Cristo que está en ti, no hay diablo que te pueda entrar. Cristo está en ti. Tenemos que estar alerta en estos tiempos, hermanos, y pedirle a Dios discernimiento. Hay personas que se ocultan atrás de la religión. Al final del día, Dios no puede ser burlado. Ven a la iglesia como un negocio, como un club social, como una ritual. No. Esta mujer, la cual ungió a Jesús, esta mujer con el alabastro pasó a la historia. Porque le dio ¿qué? Lo mejor que tenía ella se lo dio al Señor. ¿Qué hubiera sucedido si ella hubiera escuchado la voz de Judas? No me imagino que Judas andaba ahí chismeando y hablando basura y todo. Si esa mujer hubiera escuchado a Judas y hubiera escuchado su consejo, oye, no, ni se te ocurra ungir al Señor con eso, no, ni se te ocurra. Vamos a venderlo, se lo damos a los pobres, yo me cojo un porcentaje por venderlo, una comisión, y todo bien. Al final del día estamos beneficiando a los pobres. ¿Qué hubiera sucedido si ella hubiera obrado a esa influencia maligna de Judas? Si hubiera escuchado esa voz, no hubiera pasado la historia. No hubiera pasado la historia, hermano. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es Jesús hablando. Dice, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y me encanta leerlo. Me gusta meter el dedo en la llaga. Dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrastra y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Judas era el tesorero, ¿por qué? Por el dinero. No porque le importaban los pobres, no porque le importaran las ovejas en la congregación de la sinagoga. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Amén. Los exhorto a que no se guíen por tradiciones de hombres. Escudriñen las escrituras. Sean no solo oidores de la palabra, sino hacedores. Y por sobre todas las cosas, lo que aprendemos de esta mujer hoy es que le dio lo mejor de sí a Cristo. Él es lo mejor. No hoy,
no el domingo, todos los días, dele lo mejor de usted a Jesús y va a ver que no lo haga por la bendición, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón, Dios conoce la intención del corazón. Y si usted lo hace por la condición correcta, por la intención correcta, Dios lo va a bendecir. Amén. Amén. Con eso dejamos la enseñanza de hoy y que Dios lo bendiga a todos. Amén. Amén.